Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar muchísimo de qué hablar, algo que ha estado resonando en los pasillos y en las redes sociales con fuerza, generando un auténtico torbellino de especulaciones y debates. Vamos a sumergirnos con la profundidad que se merece en el intrincado mundo de la gestión de artistas, ese espacio donde la pasión creativa se entrelaza con la fría lógica de los negocios, y a desentrañar el turbulento mar de las decisiones que a veces parecen sacudir los cimientos de lo establecido, provocando olas de incertidumbre y reacciones contundentes. Hoy en concreto hablaremos de una reacción, de una reunión secreta, y de un plan maestro que se ve puesto a prueba, enfrentándose a la imprevisibilidad del talento y la ambición. ¿Están listos para sumergirse en las profundidades de esta intrigante historia? Antes de que entremos en materia, y con el afán de que no se pierdan ni una migaja de esta fascinante investigación, les invito de corazón a que, si aún no lo han hecho, le den a ese botón de suscripción. Imaginen nuestro canal como un oasis de información y análisis en el vasto desierto del entretenimiento. Al suscribirse se aseguran de recibir directamente en su bandeja de entrada nuestras próximas investigaciones, nuestros análisis pormenorizados y, por supuesto, esta dosis semanal de chismes fundamentados y verdades del espectáculo que tanto nos gusta compartir con ustedes. Vamos allá, porque lo que se viene es realmente jugoso. Imaginen la escena, el mundo de la música, esa esfera tan dinámica y a menudo impredecible, ese universo de estrellas que nacen, brillan y a veces cambian de órbita, está constantemente en movimiento. Cada artista, cada banda tiene una estrategia, un camino trazado, un plan maestro que, con horas de trabajo, sacrificio y una inversión considerable de recursos, se diseña para alcanzar el éxito y, lo que es aún más difícil, mantenerse en la cima. Es un delicado equilibrio entre la visión artística y la viabilidad comercial. Pero, ¿qué sucede cuando ese plan, esa hoja de ruta cuidadosamente elaborada, se ve amenazado por corrientes imprevistas? O cuando surge una figura o una serie de decisiones que parecen querer reescribir esa estrategia de la noche a la mañana, desafiando la lógica y el consenso establecidos. Hoy vamos a desgranar justamente eso con un enfoque muy particular en una situación que, según los rumores más persistentes, involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, *Khan y *Demet. Y en el centro de todo una misteriosa *Sociedad de Gestión que, al parecer, no está nada contenta con las desviaciones que se están produciendo en el camino que habían marcado. El meollo del asunto, mis amigos, es una reciente reunión que ha encendido todas las alarmas. Se dice, se comenta y los rumores vuelan como pólvora por las redes sociales y los círculos de la industria, que *Khan y *Demet tuvieron un encuentro, una conversación, quizás una negociación a puerta cerrada, que ha puesto de manifiesto una posible brecha, una divergencia significativa, con lo que su equipo de gestión había planeado meticulosamente para ellos. La Sociedad de Gestión, ese ente corporativo que, en teoría, vela por los intereses económicos y artísticos de sus representados, parece haber reaccionado con una mezcla de sorpresa, incredulidad y, si se me permite la expresión, cierta indignación. No se trata de un desacuerdo menor, de una diferencia de opiniones pasajera, sino de algo que, de confirmarse, podría alterar significativamente la trayectoria que se había diseñado para estos artistas, un plan que presumiblemente representaba años de inversión y desarrollo. Pensemos por un momento en lo que implica ser parte de una sociedad de gestión de primer nivel. No es simplemente firmar contratos discográficos o conseguir giras y conciertos. Es una orquesta compleja de decisiones estratégicas y operaciones logísticas. Implica una visión de 360 grados sobre la carrera de un artista, qué proyectos aceptar y cuáles rechazar, qué imagen proyectar a la opinión pública y a los medios, con quién colaborar para potenciar sinergias, cómo manejar la prensa y las crisis de imagen e incluso, en ocasiones, qué tipo de música o concepto artístico lanzar para mantener la relevancia y la frescura en un mercado saturado. Hay un análisis exhaustivo detrás de cada paso, un estudio de mercado, proyecciones financieras, y una comprensión profunda de las tendencias y la psicología del consumidor musical. Se invierte tiempo, dinero y un capital intelectual considerable para construir y mantener la carrera de un artista, erigiéndola como un negocio rentable y sostenible a largo plazo. Y cuando uno de los pilares fundamentales de ese plan, como puede ser una decisión personal crucial de los artistas, una nueva dirección artística que toman por iniciativa propia, o una propuesta externa irresistible, choca frontalmente con la estrategia global y los intereses de la gestión, la reacción de esta última es, por definición, defensiva y proactiva.
Los rumores, que se alimentan de la falta de declaraciones oficiales, sugieren que la reunión de *Khan y *Demet con una figura o entidad externa involucró discusiones sobre proyectos futuros. Podría tratarse de una colaboración musical completamente inesperada, una propuesta para un proyecto cinematográfico o televisivo que se desvía del camino previamente acordado, o incluso la formación de una nueva entidad empresarial que podría competir o diluir el control de la gestión actual. Imaginen la escena desde el punto de vista de la sociedad de gestión. Han invertido recursos significativos, han construido una narrativa y una marca sólida alrededor de *Khan y *Demet, han cerrado acuerdos comerciales y contratos con patrocinadores basándose en un plan preestablecido y en proyecciones de ingresos concretas. Y de repente surge algo, una chispa, una idea, que podría desestabilizar todo ese andamiaje cuidadosamente construido, poniendo en riesgo la inversión y los beneficios futuros. Es como si estuvieran construyendo un rascacielos monumental con planos detallados, aprobados por todas las instancias, y de repente el arquitecto principal, o quizás el propietario, sugiere mover las paredes maestras o añadir un piso adicional sin previo aviso y sin consultar al equipo de construcción. La reacción es obvia, una profunda preocupación por la integridad estructural, un análisis inmediato de las implicaciones técnicas y financieras, y una necesidad imperiosa de controlar la situación para que el edificio, la carrera del artista, no se tambalee o, peor aún, colapse. La frase clave que encapsula esta situación, y que se ha repetido en los corrillos, es *no te salgas de nuestro plan. Este es en esencia el grito de guerra, la advertencia, la súplica de la gestión para que *Khan y *Demet vuelvan al redil, para que no pongan en peligro lo que con tanto esfuerzo, tiempo y dinero se ha construido y consolidado. Entendamos la perspectiva de la sociedad de gestión, y no desde una visión conspiranoica, sino desde la lógica empresarial. Ellos ven el panorama completo, la foto general. Ven las oportunidades de crecimiento y expansión, sí, pero también ven los riesgos inherentes a cada movimiento estratégico. Ven como una decisión apresurada, impulsada por el entusiasmo o la ambición inmediata, pero mal calculada, puede tener repercusiones negativas a largo plazo, afectando no solo la imagen pública y la reputación de los artistas, sino también sus ingresos futuros, la validez de sus contratos actuales y futuros, e incluso su permanencia y relevancia en una industria tan volátil como la del entretenimiento. Su reacción, por lo tanto, no es necesariamente motivada por la maldad o por un deseo de controlar a los artistas de forma autoritaria, sino por una responsabilidad fiduciaria, una obligación legal y moral. Son los guardianes de su éxito a largo plazo, los responsables de maximizar su potencial y minimizar las amenazas. Ahora pongamos esto en el contexto más amplio de la industria del entretenimiento, que es un ecosistema complejo y a menudo despiadado. Los artistas jóvenes en particular, que están en la cúspide de su carrera, a veces se ven tentados por ofertas que parecen extraordinariamente brillantes, que prometen fama instantánea, grandes sumas de dinero o la oportunidad de realizar sus sueños más ambiciosos, pero que a la larga, pueden ser verdaderas trampas, contratos leoninos o proyectos que dañan irreversiblemente su imagen. La sociedad de gestión, con su experiencia acumulada, su red de contactos y su conocimiento del mercado, a menudo tiene la visión privilegiada para detectar esos peligros ocultos, esos espejismos en el desierto de la fama. Sin embargo, también es cierto que en ocasiones, las sociedades de gestión pueden pecar de conservadoras, de excesivamente cautas, demasiado reacias a asumir los riesgos necesarios y calculados que a veces son cruciales para que un artista evolucione, innove y alcance nuevas cotas de reconocimiento y éxito. La línea entre la protección prudente y la restricción paralizante es extremadamente delgada, y es en esa delgada línea donde a menudo se producen los conflictos. ¿Qué podría significar esta reunión y esta potencial desviación del plan para *Khan y *Demet? Si realmente se han apartado de la hoja de ruta establecida, las consecuencias podrían ser diversas y potencialmente significativas. Podrían enfrentar presiones contractuales, la amenaza de acciones legales, la retirada de apoyo financiero y promocional por parte de su gestión para los proyectos que decidan emprender fuera del plan, o incluso, en el escenario más drástico y desalentador, una ruptura contractual que podría dejarles en una posición vulnerable y expuesta en la industria. Pero por otro lado, si su desviación del plan es audaz, bien meditada y ejecutada con inteligencia. Hay visión estratégica, podría ser el trampolín hacia un nuevo nivel de éxito, uno que quizás la sociedad de gestión, con su enfoque más tradicional o conservador, no había contemplado, pero que ellos, con su visión fresca y su instinto artístico, han sabido identificar y están dispuestos a perseguir. El riesgo existe, pero también la recompensa potencial.
El elemento central, la frase * no te salgas de nuestro plan, nos lleva directamente a pensar en la dinámica de poder inherentemente tensa y a menudo conflictiva entre los artistas y sus representantes, sus gestores. ¿Hasta qué punto los artistas, que son el alma creativa de todo el negocio, deben ceder a las directrices, a veces inflexibles, de su gestión? ¿Y hasta qué punto tienen el derecho inalienable a trazar su propio camino, a tomar decisiones artísticas y personales que consideren correctas para su desarrollo, incluso si eso implica desafiar, o al menos negociar fuertemente con quienes los han acompañado y guiado hasta allí? Es un debate clásico y perenne en la industria del entretenimiento, un pulso constante entre la visión y la ejecución, entre la libertad artística y la estrategia comercial. Y esta situación que hoy analizamos, *Can, *Demet y la *Sociedad de Gestión, parece ser un ejemplo de manual, una ilustración palpable de este conflicto fundamental. Analicemos las posibles motivaciones detrás de esta reunión de *Can y *Demet que ha encendido las alarmas de su gestión. Podrían estar buscando diversificar sus carreras de maneras que van más allá de lo que su actual contrato o plan de carrera les permite. Quizás quieren explorar géneros musicales completamente diferentes, aventurarse en la producción musical, escribir guiones para cine o televisión, o embarcarse en proyectos empresariales propios que aprovechen su fama y su marca personal. Tal vez, y esto es una posibilidad muy real, se sienten limitados o encasillados por el camino que se les ha propuesto, y buscan una mayor autonomía creativa y una libertad de acción que les permita expresar todas sus facetas artísticas y empresariales. O simplemente quizás han recibido una oferta externa extraordinariamente tentadora, una oportunidad única en la vida que les obliga a reevaluar su acuerdo actual y a replantearse el futuro. La reacción de la sociedad de gestión, por su parte, podría ser también una estrategia deliberada para negociar desde una posición de fuerza. Al manifestar públicamente o al menos dejar entrever a través de filtraciones y rumores, su desaprobación y al recalcar la existencia de un plan establecido y sus inversiones en él, buscan presionar a *Can y *Demet para que reconsideren su decisión y vuelvan a la mesa de negociación con una actitud más conciliadora y dispuesta a aceptar las directrices de la gestión. Es un juego de ajedrez, un duelo de estrategias, donde cada movimiento, cada palabra no dicha, tiene una consecuencia potencial y debe ser evaluado cuidadosamente. Lo intrigante y a la vez frustrante de todo esto es la falta de información concreta y oficial. Los rumores, por muy extendidos que estén, son un caldo de cultivo fértil para la imaginación colectiva, para las conjeturas y las teorías conspirativas, pero la verdad absoluta, la clave para entender las motivaciones reales y las ramificaciones de esta situación, está, sin duda, en los detalles específicos de esa misteriosa reunión. ¿Quiénes estuvieron presentes exactamente? ¿Cuál fue el tono de la conversación? ¿Fue una discusión acalorada, una negociación tensa, o una propuesta formal? ¿Qué se dijo exactamente, qué se ofreció o qué se pidió, que generó esta fuerte y visible reacción de la sociedad de gestión? La ausencia de estas piezas clave del rompecabezas alimenta el misterio y mantiene viva la especulación. Consideremos el impacto potencial en la carrera de *Can y *Demet. Si logran navegar esta situación con éxito, negociando un nuevo acuerdo que les permita mayor flexibilidad o si consiguen convencer a su gestión de la viabilidad y el potencial de sus nuevas ideas, podrían emerger de esta crisis no solo intactos, sino más fuertes, con mayor control sobre sus carreras y con una visión artística más definida. Si por el contrario se ven acorralados por su gestión, si las presiones contractuales o las represalias son severas, podrían enfrentar un periodo de incertidumbre profesional, dificultades financieras y un obstáculo considerable para sus aspiraciones. El público o los fans son siempre observadores atentos de estas dinámicas, y la forma en que los artistas manejan estas crisis, la transparencia y la honestidad con la que se comunican con su audiencia, pueden afectar profundamente su percepción, su credibilidad y la lealtad de sus seguidores. La sociedad de gestión en este escenario actúa como un guardián de la marca y del negocio del artista, pero también puede ser percibida, tanto por el público como por los propios artistas, como un obstáculo para la innovación y la expresión individual. La clave para una relación exitosa y sostenible está en el equilibrio. Una gestión verdaderamente efectiva y visionaria debería ser un socio estratégico que impulsa al artista, que le proporciona las herramientas y la plataforma para alcanzar su máximo potencial, no una fuerza que lo limita, lo constriñe o lo encasilla. Sin embargo, la tentación de asegurar el retorno de la inversión, de mantener el control sobre la narrativa y de predecir los resultados financieros puede llevar a algunas gestiones a adoptar posturas inflexibles y poco propicias para la evolución artística.
La frase asterisco no te salgas de nuestro plan es, en su esencia, una directiva, una orden, o al menos una fuerte recomendación. Y en el mundo del espectáculo, un ámbito donde la creatividad, la espontaneidad, la experimentación y la audacia son tan importantes, a veces incluso vitales para la supervivencia y el éxito, este tipo de directrices rígidas y poco flexibles pueden ser contraproducentes. Los artistas, especialmente los más talentosos y visionarios, a menudo necesitan espacio para explorar, para experimentar, para cometer errores que les permitan aprender y crecer, para salirse de los caminos trillados y descubrir nuevas formas de expresión. Si su gestión no les proporciona ese espacio vital, esa libertad para la exploración, es natural y previsible que busquen activamente formas de obtenerlo, incluso si eso implica desafiar el status quo. En resumen, la reacción de la sociedad de gestión a la reunión de *Can con *Met, bajo el lema implícito o explícito de *No te salgas de nuestro plan, pone de manifiesto las tensiones inherentes y a menudo inevitables que existen en la compleja relación entre los artistas y sus representantes, sus socios comerciales. Es un crudo recordatorio de que detrás de cada carrera exitosa, de cada álbum de platino, de cada concierto multitudinario, hay una compleja red de estrategias, negociaciones, compromisos, y a veces conflictos latentes o manifiestos. La industria de la música y del entretenimiento en general es un ecosistema delicado y altamente competitivo, donde las decisiones individuales, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto significativo y a menudo impredecible en el colectivo. Esperamos sinceramente que este análisis pormenorizado les haya parecido tan interesante y revelador como a nosotros nos ha resultado investigarlo y exponerlo. Es verdaderamente fascinante observar cómo se desarrollan estas complejas dinámicas en el a menudo opaco y glamuroso mundo del espectáculo. Ahora, la pregunta es para ustedes, nuestros queridos seguidores. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que *Can y *Met están haciendo lo correcto al considerar salirse del plan establecido por su gestión, persiguiendo quizás nuevas oportunidades o una visión artística diferente? ¿O debería la sociedad de gestión, con su experiencia y su inversión, tener la última palabra en lo que respecta a la dirección de sus carreras? Nos encantaría leer sus pensamientos, sus teorías, sus predicciones, sus argumentos y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Participen activamente en la conversación. Queremos saber lo que piensan, porque sus aportaciones enriquecen enormemente este espacio. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, análisis profundos, investigaciones exclusivas y debates sobre la industria del entretenimiento, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estos análisis del mundo del espectáculo, de los entresijos de la fama y del poder. Y por supuesto, para asegurar que no se pierdan nada de lo que está por venir, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen las notificaciones. Hasta la próxima y que la verdad y el éxito los acompañen.